Lo que vamos a tener, lo anunciábamos ahora, esta especie de simulador que hemos conseguido como para ver qué es lo que pasa con un arma nuclear, pero primero vamos a hacer una especie como de actualización de lo que ha ocurrido en esta semana, de hechos que creemos que son relevantes, entre otras cosas porque lo que muestra es cómo el conflicto entre Irán y Estados Unidos va tomando un rumbo que no era el que nosotros considerábamos al principio. Y en verdad la cosa se pone muchísimo más complicada. Y tal vez eso es lo que explica que de alguna manera ya en algunos lugares se está empezando a hablar de una opción nuclear. Que les aclaro, es el fin del mundo. Pero vamos a llegar a esa parte después. Yo diría que dentro de esta semana que pasó hay algunos mojones importantes que fueron ocurriendo y que, bueno, los ordenamos un poco como en el orden en que llegaron. Lo primero es los ataques de Israel sobre las instalaciones nucleares de Natanz y Bushehr en Irán. Quiero aclarar que son instalaciones nucleares con objetivos médicos, es decir, para generar tratamientos contra el cáncer. No tienen fines militares, y bueno, Israel los ataca con el terrible riesgo que eso implica en cuanto a, por ejemplo, que el núcleo se derrita y que termine generando un desastre como el de Chernóbil. Por supuesto, en respuesta a eso, como Irán viene con esta doctrina que es el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, el toma y daca, es decir, vos me atacás una instalación nuclear, yo te ataco una instalación nuclear, y así. En la noche del sábado, Irán ataca con 2 misiles áreas urbanas de la zona de Dimona, en Israel. Y la zona de Dimona es donde se enriquece el uranio para las armas nucleares que tiene Israel. Que aclaremos además que fueron instalaciones que nunca fueron inspeccionadas, porque el programa nuclear israelí es un programa ilegal. O sea, está en peor situación incluso que el de Corea del Norte. Entonces lo que hace, este es particularmente importante, el golpe sobre Dimona, porque lo que manda una señal muy clara, que es, vos hiciste esto, yo también lo puedo hacer. Y el tema es que si yo ataco con la fuerza con la que ataqué la parte civil, evidentemente lo que va a pasar es un gran colapso de la instalación nuclear en Dimona. Entonces es una señal muy importante que lleva las cosas muy al límite, ¿no? Y uno pensará, bueno, esto es una escalada ofensiva, es decir, acá Irán está subiendo mucho la vara. No. Irán lo que hace es responder en forma simétrica al ataque que recibe por parte de Israel en Natanz y Bushehr. Y está clarísimo que Israel hace estos ataques teniendo por seguro, en la ilusión de que Irán no iba a atacar. Y sin embargo Irán lo hace. Y lo hace de una forma muy inteligente, que es atacar la instalación civil. No quiero, por favor, ya está, no quiero escuchar cuentos con que atacan instalaciones civiles. Ya vimos lo que hizo Israel en Gaza. O sea, perdieron todo derecho de lo que sea. A nadie le importa, además, a esta altura. ¿Me explico? Entonces, es una señal muy clara, es un hecho relevante, porque además lo que hace es poner a la coalición de Estados Unidos con Israel en una situación límite, que es, bueno, si los tipos están dispuestos a esto, ¿qué hacemos? O sea, los llevan al tope, casi se podría decir, de la escalada de violencia, en ese sentido. Entonces, por ahí se puede entender el por qué es tan importante esto y por qué consideramos que es
probablemente el hecho más relevante de esta última semana, en función de, claro, las implicancias que tiene. Bien, esto con respecto a los ataques, primero en Natanz y Bushehr y después los ataques a las inmediaciones de Dimona. Hay otro suceso que le queremos dar un marco a esto que nos parece muy importante, que es la acusación por parte de primero Israel y después Estados Unidos de un supuesto ataque iraní sobre la base Diego García en el Océano Índico. Lo primero que queremos aclarar sobre esto es que es una acusación sin fundamento, es una mentira. Tiraron el viaje de que fueron 2 misiles, que uno lo interceptó Estados Unidos y el otro tuvo una falla técnica en el Exactamente. Eso fue lo que Ahí va. Si tienen problemas técnicos los iraníes, yo pensaba, nosotros claro, ni hablemos. Claro. Bien, lo que ocurre es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negó enfáticamente que Irán hubiera realizado un ataque de este tipo. Incluso desde la lógica de cómo se viene dando el conflicto, no lo necesita. Casi se podría decir que es un desperdicio de munición. Y no tiene que ver con que la base Diego García no esté implicada en el asunto. Por supuesto que está implicada en el asunto. Todo el repostaje que se hace, por ejemplo, desde combustible hasta el reabastecimiento de misiles, por ejemplo, de los misiles Patriot o de otros misiles que tienen que hacer los convoys de los portaaviones, se hace desde la base Diego García. Pero no hay duda de que si Irán pretende hacer algo de eso, lo va a hacer en forma decisiva y no va a alargar 2 misilitos. Y en verdad me parece que está concentrado en otra cosa, que es lo que más le preocupa son las bases que están a su alrededor. Entonces nos parece muy congruente lo que dice Abbas Araghchi. Sí, perdón, termina esa frase. Que nos parece muy congruente y que no tiene sentido que en este momento Irán realice un ataque sobre la base Diego García. Uno que sigue esto con mucha menos atención que la que seguís vos, viste cuando tenés entrenado un poco la oreja y decís, están como desesperados en hacer participar al resto, entonces están todo el tiempo dándole manija hacia tipo Israel y Estados Unidos, ¿no? Sí. Esta guerra es de todos, vamos, esto, pueden bombardearte a vos, dale, sumate, están haciendo como una campaña de sumate desesperadamente. Exacto, porque además está clarísimo, porque lo primero que hace... Y sumate puede ser por las buenas o puede ser por las malas. Es que no hay duda que el objetivo era sumar a Europa por las malas, porque tras el ataque lo primero que ocurre es que Netanyahu sale a decir, a hacer este cálculo de distancia y decir, bueno, si la base Diego García fue alcanzada, eso quiere decir que pueden atacar Europa, toda Europa, porque la base está a casi 5.000 kilómetros. Primero que nada, la base Diego García está a 5.000 kilómetros de Teherán, pero la capacidad bélica de Irán está esparcida por todo el territorio. De hecho, en verdad, si ataca desde el sur, son 4.000 kilómetros. Que haciendo una pequeña modificación en los misiles podría. Con esos 4.000 kilómetros no hay duda de que llega a Europa Occidental. El asunto es, no le interesa, y entonces me parece que este juego de Netanyahu de decir, bueno, pues, es como medio absurdo, ¿no? Porque cualquier militar europeo se puede dar cuenta de que a Irán no le interesa bombardear Europa. ¿Para qué si tiene un montón? Si Netanyahu tuvo 20 años o 30 diciendo que la semana que viene Irán iba a hacer la bomba atómica. Exacto. Y ahora ahora viene con el tema de los alcances de los misiles, pero creo que cualquier país lo sabe. Ahora, ¿por qué? Igual dudan. ¿Por qué es efectivo? De alguna forma. O sea, el Reino Unido movió un portaaviones ahí en una amague de capaz que sí. Sí. Capaz que me meto. Claro. Están midiendo que la opinión pública, lo que decía Sibeki en el espacio pasado del programa, están viendo qué hace la gente.
No creo, o sea, en verdad, de alguna manera sí están tratando de testear la... El problema que tienen es, están absolutamente desesperados por entrar al conflicto, porque el asunto es, en esto, las vidas y la infraestructura la pone el Estado, ¿ya? Y esta élite es una élite que lo que busca es mantenerse en el poder, utilizando los estados para eso, la élite política europea, ¿no? Entonces no tiene ningún problema en sacrificar infraestructura y vidas, por ejemplo, militares, ¿no? El problema no es ese. El problema es que en el estado de situación actual son altamente impopulares. Entonces, por lo único que tal vez estarían testeando es para ver si, haciendo algo de esto, no los destronan, por decirlo así. Pero en verdad lo que esperan es entrar para recibir los regalos, que ya sabemos lo que son, los sobres Manila, o para intentar, porque ¿qué pasa? Muchos de estos políticos europeos después hacen su carrera en las grandes multinacionales, en grandes corporaciones, en grandes instituciones, y continúan su carrera política ahí adentro. Entonces, de alguna manera, están tratando, como se portan bien con el establishment para continuar su carrera. Lo mismo que hizo Almagro, por ejemplo, acá en Uruguay, que fue... encontró que su carrera política podía seguir a nivel internacional con la OEA, entonces lo primero que hizo fue cambiar de bando y empezar, por ejemplo, a atacar a Venezuela. Entonces, acá pasa lo mismo. La guerra es altamente impopular. Ya la guerra en Ucrania está siendo altamente impopular en Europa, ni hablemos con Irán. Hay sí, tal vez un espíritu de testear, pero yo creo que están muy decididos. La impresión que me da a mí, escuchando las diferencias que hay entre los portavoces militares y los portavoces políticos, es el que está frenando esto es el aparato militar. Porque el aparato militar es el que entiende bien, es el que tiene que poner las vidas y es el que tiene que poner la infraestructura. Y son, por ejemplo, los generales y los coroneles son los primeros en ser arrojados al fuego después de que una operación de esta fracasa. Es a los primeros que le dan. Entonces yo creo que hay ahí algo como una especie de inteligencia que se ha desarrollado. La otra se escuché a un milico retirado argentino. Yo te escucho, dale, mientras vos... Sí, a un milico retirado en Argentina, de esos que nos gustan a nosotros. Y digo, nos gustan los milicos retirados, la gente que no nos sigue, es esto que están diciendo. Ahí va. No, porque son unos tiempos que ya no tienen filtro y como que ya tiene 92 años. Claro. Peleó en la Malvinas, perdió como en la guerra. Claro. Podría poner la puerta de la casa, podría decir, perdí como en la guerra. Bueno, y el tipo le pregunta sobre la guerra esta y el tipo dice, bueno, yo como militar no hay ninguna razón para que exista este ataque de Estados Unidos y de Israel. Exacto. Ni uno. La gente que, como no soy nabo, sé que todo esto es un tema político, pero siempre en una guerra, de todas las que yo vi, había algún motivo algún motivo estratégico desde el punto de vista, porque la dictadura argentina invadió las Malvinas con un pretexto que es que las Malvinas les pertenecen y tienen razón. Decía, no hay ningún anclaje, por más que fuera para durar la dictadura, el anclaje estaba bien. Acá no hay ningún anclaje. Este ataque a Irán no tiene ninguna posibilidad militar. Entonces, todos los militares lo que deben estar haciendo, decía este milico, es exactamente eso que vos estás diciendo. Lo que acabas de decir lo dijo él. Exacto. Están viendo cómo apaciguar esta locura de los políticos que están llevando adelante esta. Exacto. Porque, por ejemplo, no sé, vamos a explicar un poco. Está bueno porque el mito es siempre ese hay un imaginario de los milicos locos que quieren entrar en guerra. Acá estaríamos en un escenario que es lo opuesto. No, es que es lo opuesto, es que además siempre fue lo opuesto. Yo le he escuchado a varios militares retirados decir, no hay nadie más sanguinario y más sediento de sangre que un civil. Porque los civiles no entienden nada de la guerra. Entonces, son los civiles, en particular los políticos, los que están permanentemente hablando de guerra, de matar a todos, y los tipos dicen, y uno que está en esto, que labura de esto, entiende
las enormes limitaciones, incluso de la mayor superpotencia del mundo, como es Estados Unidos, que tiene un montón de limitaciones, entienden que no es soplar y hacer botellas, y sobre todo lo que entienden es el sinsentido. Porque si vos me dijeras que Irán se negó a negociar, y no hablemos ya de armas atómicas, no sé, pongamos otro tipo de armas de destrucción masiva y que haya hecho ataques en los cuales, o sea, que vos ves que están dispuestos a usarlas. Pero no es el caso. Entonces vos decís, esto se soluciona hablando. Y como siempre, los políticos occidentales pasaron todo esto por la complicadora para largar una guerra, ¿no? Ya hemos visto en otras oportunidades cuál es el verdadero objetivo de esta guerra. Lo primero es, por supuesto, vapulear a los empleados, a los subordinados, a los esclavos, a los estados esclavos, porque es lo que hace siempre un poder imperial. Lo primero que hace es sacudir a sus esbirros, sacarles cada moneda que tengan en los bolsillos y después seguir. Pero es eso. Entonces, en verdad el problema yo creo que el problema que tiene Trump ahora, como para seguir esa línea de análisis, es: yo creo que no va a lograr mucho más de lo que ya logró en ese sentido, o sea, no va a lograr escurrir mucho más a los aliados, y ahora está enfrentando una situación en la cual lo único que le queda es seguir para adelante, ¿no? Es lo único que le queda. Además, uno lo ve en la absoluta inconsistencia que tienen sus declaraciones. Por ejemplo, hoy de mañana salió a decir que estaba en conversaciones con Irán, pero aparte el tipo lo dice en forma abierta, que estaba en conversaciones con Irán para que iba a suspender los ataques durante 5 días porque estaban negociando con Irán. Y a continuación de eso sale no solamente Abbas Araghchi, sino un montón de iraníes más vinculados al aparato estatal, a decir: nosotros no tenemos ningún tipo de negociación con Estados Unidos y no nos interesa tener ningún tipo de negociación con Estados Unidos. Entonces vos decís, ¿por qué un presidente de la mayor potencia del mundo necesita ponerse en el lugar ridículo de decir algo que sabe que va a ser desmentido a los 5 minutos? Porque, por ejemplo, se especulaba, bueno, es para manipular los mercados porque lo que necesita es darle tranquilidad a los mercados. La otra vez salió, ¿te acordás? Cuando empezó la guerra, exacto, un viernes tiró que no pasaba nada y se desplomó el precio. Exacto. Sin embargo, el problema es, uno tiene que cambiar los trucos. Y aparte, ¿cuántas veces te sale, ¿no? Claro, por eso uno tiene que cambiar los trucos. Y el problema es que cuando dijera el personaje de Alfred en las películas Batman, cuando es el único chiste que te sabes, ya nadie se ríe. Entonces, nosotros decíamos que Estados Unidos estaba solo, porque quiere estar, lo está, todavía encima tiene el perro faldero de Israel, que está desesperado por complicarle la vida todo lo que pueda para mantenerlo enredado en esta guerra. No es tampoco que Estados Unidos quiera zafar. Estados Unidos, si Donald Trump está hablando de enviar tropas o, por ejemplo, de invadir la isla Harg, que es una locura descomunal, lo que te está indicando es: quiero que esto dure más tiempo. No le puedo decir al mundo abiertamente: esto va a durar más tiempo, y me importa un cuerno lo que vaya a pasar con toda la economía mundial, incluida la mía. Hay un datito ahí, de tantos datos que hay, que es que, bueno, además de que hay 2 países que están luchando por su supervivencia, y eso no es poca cosa en una guerra, es Israel y Irán. Sí. Están luchando por seguir existiendo. Sí. Entonces eso implica ya un estado de situación. Sí, la diferencia es: Israel se metió en esta guerra porque quería... Las diferencias son muchas. Claro, mantener su supremacía. Sí, sí. Yo estaba haciendo un análisis superficial de lo que está en el mapa hoy. Y después tenemos a Estados Unidos, que entre otras cosas, yo no sé, creo que triplicó la industria armamentística, porque casi todos los países, la venta de Estados Unidos con la guerra creció enormemente. Sí. Entonces también esa es una puntita de la permanencia, el sentido de la perpetuación de la guerra, porque uno tiende a pensar, capaz que es un error de mi parte, que Trump no es ningún pelotudo, ¿no? Es la imagen del pelotudo. Exacto. No existe. A esta altura del partido, cuando
cuando hay un Pentágono atrás, cuando hay un servicio de inteligencia, cuando hay toda una estructura de Estados Unidos para pensar la guerra. Claro. Entonces, está haciendo todo lo posible por la extensión de la guerra. Y hay 2 países que están siendo perjudicados, más todos los que están alrededor, que de los cuales Irán es el que estaría más preparado para seguirla. Sí. No el resto. No, claro. Entonces, eso abona lo que venimos diciendo, que lo que está haciendo Estados Unidos es pensar obviamente en sí mismo, pero que además, conscientemente, hace que cada vez le vaya peor a esos países. Sí, de hecho, en verdad, de lo que podemos hablar es que es de la ucranización de Israel. Ahí va. Es literalmente, y te digo más, hasta le está yendo peor, porque el problema es, todo Israel está siendo bombardeado. A esta altura ya vamos en la salva, ya estamos en la salva, creo que 72 o 73 de misiles. Tal vez la diferencia ahí sea la cantidad de muertos, ¿no? Sí, claro. Y eso en verdad tiene que ver con que Irán está siendo cuidadoso y no está buscando generar grandes cantidades de muertos. O sea, lo que le interesa a Irán es destruir infraestructura civil, así como le están destruyendo a él, o sea, es ojo por ojo, diente por diente, y sobre todo infraestructura estratégica, es lo mismo que las bases. O sea, lo que está queriendo decir Irán es, si vos me querés hacer retroceder, vos también vas a retroceder. Entonces, el tema es que las salvas de misiles han bajado o sea, las salvas se han regularizado enormemente. Fíjense que creo que son 24 días que ya llevamos de la guerra, hay 72 salvas, o sea que son varias por día. Pero lo otro es que ha bajado la cantidad de misiles por salva. ¿Por qué? Y esto fue aprovechado, por ejemplo, por el CENTCOM para decir que Irán se está quedando sin misiles. Es al contrario, si vos ves que todos los días emiten la misma cantidad de misiles, lanzan la misma cantidad de misiles, quiere decir que lo están eligiendo. Y quiere decir que tienen un objetivo. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con algo que explicábamos la semana pasada, que es las defensas antiaéreas israelíes ya casi no funcionan. No tiene que ver con la cantidad de interceptores, ya lo explicamos. Los interceptores pueden llegar a ser útiles si vos tenés un sistema de radares eficiente. Ningún sistema de interceptación puede contra un misil balístico. O sea que ya de entrada arrancabas mal. El problema ahora es que ni siquiera tienen los radares. Sobre todo el radar que hace el paneo general del cielo. Entonces, por más que vos le mandes construir a General Dynamics o a Northrop Grumman 400, 500 interceptores más, que te van a demorar un año en hacerlo, ¿tá? No podés resolver el tema, porque el problema es que vos tenés, en la primera fase, ninguno de esos interceptores puede contra un misil balístico, o sea, tienen muy pocas chances, pero además, si vos no arreglás el radar, o sea, si vos no cambiás el radar, vas a estar en la misma. Entonces, el problema es que en ese escenario, obviamente, Irán puede perfectamente cuidar la cantidad de misiles por día, de esparcirlos en el tiempo, para generar algo que es lo que está devastando a la población israelí, que es casi que todo el día escuchan sirenas de alerta de bombardeo. Entonces vos imaginate vivir en ese clima, en el cual además cada vez que entras al refugio y luego salís, ves que hay más destrucción. Entonces, una de las cosas que está pasando es eso, es que la sociedad israelí está desmoralizándose a un ritmo cada vez más acelerado. Recordemos que ya pasamos más de 24 días, o sea, es el doble de la famosa guerra de los 12 días. La sociedad israelí está preparada para la Blitzkrieg, ¿no? O sea, para hacer el golpe, el ataque rápido, decisivo y cobrar el impacto político de eso. Y el problema es que nuevamente está metida en una guerra de desgaste que no sabe sobrellevar. La sociedad israelí no está preparada para llevar una guerra de desgaste y la sociedad iraní sí. Son las 19:32, te propongo entrar como a la segunda parte de la columna esa que te has pensado, no sin antes
como para meterlo acá y no cortarte después, saludar a la gente que está escuchando en vivo, a Gonzalo, a qué tal te fue, a Mercedes, a Fátima Dota, que saluda al compañero que tuvimos de invitado, a Raúl Sibeki, buenísimo. Bueno, en eso estamos, en cambio de ciclo, el Kali Yuga, como dicen los hindúes, dice Alejandra. Bueno, qué privilegio escuchar a este invitado, gracias, dicen por acá. Mente abierta, hace muy bien pensar de otra manera. Pensar desde otro lugar, cómo no. También está por aquí, bueno, Nieves, que nos está escuchando de Santa Catalina. Ahí va. Así que el invitado trajo gente nueva, están los de siempre, y hay algunos que no estaban en la vuelta. Exacto. Así que a la gente de Santa Catalina un abrazo grande. A Marcelo, para mí no le tienen miedo a Irán sino a Estados Unidos, dice acá Marcela. ¿Quiénes no le tienen miedo? ¿Quiénes le tienen? Viste que la gente comenta cosas en el momento exacto que vos. Claro, exacto, y no, claro, después te lo... Por el dólar, por eso se arrastra. No sé qué dijiste cuando yo me fui, estuviste hablando de gente que se arrastra. Y seguirán robando a los cárteles. No tienen plan B. De paso también Hezbollah y Ansarallah tienen una guerra existencial. Saludos a Nicolás y a Ismael, dice Focaccio. Sí, yo diría que más Qué que interesante expresión la ucranización de Israel. Saludos ahí, nos dicen Ismael. Arriba a todos ustedes. Ahí va. Sí, yo creo que sobre todo Hezbollah tiene una lucha existencial. Ansarallah no me parece que esté en una lucha existencial. Es muy sencillo, lo explico. Ansarallah sobrevivió a una de las carnicerías más brutales que pudo haber ejecutado Arabia Saudita. Fue un genocidio. Durante 10 años libró una guerra en la cual recibió bombardeos casi que a diario, 2 millones de gurises muertos de hambre, o sea, porque entre otras cosas Arabia Saudita bloqueaba los puertos para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. El precio que pagaron los yemeníes y que pagó Ansarallah no está escrito. En lo que va de este conflicto, digamos que es casi que un juego de niños los ataques que ha recibido tanto de parte de Estados Unidos como de parte de Israel con respecto a lo que sufrió durante 10 años, en los cuales nosotros no nos enteramos. Entonces yo no veo que Ansarallah esté en una lucha existencial. De hecho, en la campaña, ¿cómo era? Jinete Rough Rider, no sé cómo traducirlo, jinete furioso, pongámosle, o jinete duro, bombardear, sí, no, los nombres jinete duro, loco, es una cosa, es terrible. Tienen que contratar a otra persona que le elija los nombres. No andaban haciendo chistes los iraníes ahora con el tema del nombre de la claro, porque Estados Unidos le puso Epic Fury y ellos dijeron Epstein Fury. Miedo épico. Claro. No, Furia Épica. Claro, los iraníes le pusieron miedo. No, escuché el de claro. Epstein Fury. Yo escuché que a Furia Épica le pusieron miedo. Pero eso lo escuché al portavoz. Sí, claro. El portavoz. Es como Adorni de Argentina, pero iraní. Sí, sí. Chistes, claro, no. El portavoz iraní es una cosa que ya está como chancho. Y está, sí, claro, ya está tipo showman. Hoy de mañana despidió a Donald Trump. O sea, dijo, te voy a hablar en un lenguaje que puedas entender. Donald Trump, estás despedido. Gracias por prestar atención a este tema. O sea, hasta se burla. Y eso es algo muy... O sea, nunca te hubieras esperado algo de eso de un vocero de la Guardia Revolucionaria iraní. O sea, tienen una confianza enorme, ¿me explico? O sea, están pagando un precio altísimo, pero tienen una confianza enorme. Entonces, para redondear, yo decía... El portavoz dijo, no, para confirmar que dijo, sí, que sería mejor llamarle a esta guerra miedo épico en lugar de furia épico. Ahí va. Y además es tal cual. No, claro, lo que pasa es que hay muchos en Estados Unidos que dicen que en vez de Epic Fury es Epstein Fury, ¿no? Porque bueno. No, después, o sea, Hezbollah sí está en una lucha existencial y basta con ver con lo que está haciendo Israel en el sur del Líbano. De hecho,
entre ayer y hoy viene dinamitando varios puentes que permiten cruzar del norte al sur el río Letani, porque ellos quieren llevar el límite de Israel hasta el río Letani. Cosa que en verdad vienen intentando, vienen planificando y vienen deseando y vienen bravuconeando de hacer desde el año 67. Y la cuestión es que no han podido, incluso en el tiempo que invadieron el sur del Líbano, no podían hacer, no se podía decir que tomaron control del sur del Líbano. Es lo que generó el origen de Hezbollah, es lo que generó a Hezbollah, hasta que fueron echados a patadas en el culo, literalmente, por Hezbollah en 2006. Pero aparte después hay que ir a meterse, o sea, hay que ir a vivir ahí. Claro. ¿Cuántos colonos tiene Israel como para decir? Debe tener muchos. Bien, ahí está. ¿Tantos como para ocupar todos esos espacios? No, y ahí, mirá, está buenísimo está buenísimo esto que te preguntás, porque me permite decir algo con respecto a este tema, del gran Israel, del no sé qué, no sé cuánto. Son 500.000. Son 500.000 colonos. Pongámosle 600.000 para ser más que generoso. Viendo. El número oficial es entre 300.000 y 400.000. Yo digo 500.000 por hacerles precio. 500.000. Israel es una población altamente urbanizada. El 92% de la población israelí está urbanizado. Lo que quiere decir que muchos de esos colonos en verdad no viven en el campo, sino que viven en estos kibbutz. Los kibbutz no son una unidad agraria. Los kibbutz son puestos de avanzada militar. La forma en la que están organizados es un puesto de avanzada militar que tiene como excusa el trabajar la tierra en forma colectiva y todas estas cosas maravillosas, hippies, que les encanta decir a los occidentales. ¿Ah? Pero es un puesto de avanzada militar. ¿Cuál es el problema? Es que la forma en la que ellos usurpan terreno para avanzar es: aparece un colono, se va hasta un lugar con, por ejemplo, 4 o 5 personas más, y antes de las 24 horas el ejército israelí tiene que aparecer ahí para darle apoyo. Y con suerte y viento a favor empiezan a edificar algo. El tema es, ustedes vieron, yo quiero explicar algo con respecto al famoso mapa de queso Gruyère de Cisjordania. Nosotros habíamos explicado, mostrando ese mapa, que el queso Gruyère en verdad lo que muestra es que son puestos de avanzada que están ubicados en vías de comunicación neurálgicas que unen a Cisjordania. Entonces en verdad no es que estén usurpando todo el terreno, sino que lo que hacen es interferir. ¿Por qué interfieren? Porque no tienen la suficiente cantidad de gente. Es muy sencillo. Cisjordania tiene 4 millones de palestinos. ¿A ustedes les parece que 500.000 colonos van a poder con 4 millones de palestinos? Evidentemente no. Pero también hay otra cosa, que es, esos 4 millones de palestinos que están en Cisjordania están mucho más ruralizados, lo que quiere decir que están más extendidos en el terreno, versus los colonos que necesitan del kibutz que los proteja. Esa es la diferencia. Vos no podés atacar un kibutz de la forma en que los colonos atacan, por ejemplo, una granja palestina. La granja palestina está abierta como cualquier chacra de acá de Uruguay. ¿Tá? Un kibutz es más como un barrio privado. Entonces, el tema es, no tienen esa es una lógica que te impide expandirte. Nosotros lo habíamos explicado el año pasado, el otro año, perdón, cuando al-Jolani derroca a Bashar al-Assad en Siria, y que Israel aprovecha ese movimiento para, de los altos del Golán, tomar un poco más del territorio sirio, y solo pudo avanzar 12 kilómetros. ¿Por qué solo pudo avanzar 12 kilómetros cuando su objetivo original era llegar a Damasco? Porque no tiene gente. Cuando digo que no tiene gente me refiero a que no tiene colonos para ocupar la tierra y no tiene la suficiente cantidad de efectivos y de material militar que le permita ocupar eso. Entonces, el soñar, el delirar con que van a tomar hasta el sur del Líbano, hasta el río Letani, o sea, verdaderamente es como para que le cambien la medicación. Porque no hay forma en que lo puedan hacer. Es muy fácil, ustedes entren ahora a Google Maps y fíjense la cantidad de territorio que hay desde la Galilea, que es la frontera
de Israel con el Líbano y midan la cantidad de kilómetros de ahí hasta el río de Litani. Fíjense lo que le ha costado al movimiento de colonos lograr que Cisjordania sea un queso gruyère. No hay forma en que lo puedan lograr. ¿Qué es lo único que quieren lograr con la excusa de extenderse hasta ahí? Arrasar el sur del Líbano hasta el río Litani y cortan las vías de comunicación para que les sea más difícil a los granjeros no solamente salir de ahí, sino que aquellos que salgan luego tengan dificultades para volver a reconstruir. Entonces lo que está haciendo es efectivamente un genocidio en el cual está, primero, bloqueando, o sea, es como el bloqueo en Gaza. No quiere que los del sur del Líbano salgan, puedan escapar, para poder hacerles el bombardeo carpeta, o sea, matarlos, generar incursiones, y después de eso, los pocos que se hayan escapado que tengan dificultades para volver. Israel no tiene posibilidad material de ocupar el sur del Líbano, entonces lo que hace es destruirlo. El sueño, el delirio, la enfermedad mental que es esto del Gran Israel, es eso. No significa que va a haber colonos desde el río Nilo hasta el río Éufrates porque no tienen la suficiente cantidad de gente. No pueden hacerlo. Entonces, cuando el Gran Israel, cuando el proyecto del Gran Israel dice que tiene que ir desde el Nilo hasta el Éufrates, lo que están queriendo decir es: vamos a destruir todo, desde el Nilo hasta el Éufrates. Así nadie puede gobernar acá, y los únicos que vamos a gobernar sobre esta enorme cantidad de montaña de escombros y de huesos humanos somos los israelíes. Eso significa el proyecto del Gran Israel. No significa que van a haber grandes kibbutz y granjas modelo en Irak llena de pequeños colonos israelíes. No, lo que significa es que van a haber montañas descomunales de escombros con un montón de gente bajo ellos. Bien, Ismael, tenemos 15 minutos. Sí, vamos a pasar... A ver, tengo primero. A ver qué te... Dale. Hola. Estirame un poco más. Sí, claro. No, es que tenemos dos cosas para mostrarles. Una de ellas es una especie de mapeo de la cantidad de ataques que han hecho tanto un lado como otro, sobre todo para que veamos la enorme cantidad, pero además otra cosa que es... que podamos ver, por ejemplo, los lugares en los que están hechos, y la otra cosa también es, queremos compartir ustedes un lugar desde el cual se puede seguir, hacer un seguimiento un poco, al menos de los puntos de ataque, que es una página, o sea, es a partir de una página de Wikipedia. Ustedes ponen, ahí está, acá está, guerra en Irán guerra Irán-Estados Unidos 2026, y tienen este mapa, no sé si podemos... Sí, no. Ahí va. Sobre todo, Nico, ahí lo que me interesa, si podemos... A ver, ¿qué queremos? ¿Agrandarlo primero? Queremos agrandarlo, mostrar primero, vean, ahí está. Primero que nada, la cantidad de ataques que consigna sobre Israel... ¿Esto qué es? Vamos a explicar qué es. Ahí va. Bien, estos son, en azul están los ataques de la coalición Estados Unidos-Israel, y en rojo están los ataques de Irán. Como vemos, hay más ataques de la coalición de Estados Unidos e Israel contra Irán que de Irán hacia las bases. ¿Puede ser que el país más atacado por Irán fuera de Israel es Arabia Saudita? Sí. Me llamó bastante la atención, pero estamos hablando de 1000 y pico de misiles, ¿no? Sí, no, pero igual, mirá, fíjate, si te muévete un poquito hacia abajo para ver la cantidad de ataques sobre... Ahí está, ahí tenés Emiratos Árabes. Si vos comparás en dimensión territorial, Emiratos Árabes probablemente haya recibido más ataques que Arabia Saudita. Y eso tiene que ver con que en verdad la bronca grande que tiene Irán es con Emiratos Árabes. O sea, con Arabia también tiene bronca, pero yo te diría que ahí con China mediante pueden negociar. El gran problema ahí es Emiratos Árabes Unidos. Después, por supuesto, bueno, Qatar se lleva ahí una serie de cosas. Hay un montón de ataques de Irán que no están computados en esta página, pero bueno, está.
Me interesa a ver si podemos ampliar. ¿Viste la islita que te mostré hoy? Ahí que está, es la que está en azul. Esa que está en azul, quiero ver si podemos llegar hasta ahí. ¿Cuánto lo podés ampliar? Y me interesa que veamos. Ahí está. Ahí va. Bien. Esa es la islita de Karg. La isla de Karg o de Harg es una especie de plataforma de salida del petróleo iraní. Es la principal plataforma de salida del petróleo iraní. Llevan con oleoductos el petróleo hasta ahí hacen las mezclas y los pasos mágicos que tienen que hacer para que el crudo entre bien en el buque cisterna, y de ahí salen. Por ahí circula el 90% del petróleo iraní. Estados Unidos lo que pretende es invadir esta isla con tropas para tomar control sobre esta isla, y ahí, según Donald Trump, es estrangular la capacidad de exportación de petróleo de Irán, lo cual por supuesto es una locura que no resiste el menor análisis por dos cosas muy sencillas. A ver si te puedes alejar un poquito porque quiero mostrar. Para ver el contexto de la isla donde está, ¿no? Sí, exacto, porque lo que quiero es que podamos ver la distancia que hay de esa isla a Kuwait, que es... Acá. Ahí está. Bien. Ese es un lugar, o sea, Donald Trump no necesitaría, digo porque esto se lo escuché a un analista de inteligencia del ejército estadounidense, Malcolm Nance, lo recomiendo enormemente, pese a que es pro-israelí, hace unos análisis brillantes. El tipo decía, Estados Unidos tiene una enorme cantidad de recursos que todavía están en Kuwait y puede lanzar la avanzada desde ahí. Probablemente si no lo haya hecho ya es porque en verdad se da cuenta de que es una misión suicida. ¿Por qué? Porque ahí estás exactamente esa isla está creo que a 34 kilómetros de la costa iraní. O sea, hasta ahí pueden llegar con fuego de artillería. O sea, ni siquiera tienen que mandar un misil crucero. Con fuego de artillería nomás escondido sobre las montañas que están cerca de la costa iraní, pueden hacer bolsa a la isla. Y lo que decís acá, esta parte de acá. Exacto, ahí está. ¿Ves? La otra cosa es, esa isla ya está fuera de funcionamiento porque están derivando el combustible hacia otras terminales, o sea, el petróleo lo están derivando hacia otras terminales. No me acuerdo ahora el nombre, hay una que está más abajo. Porque aparte está, claro, no es un lugar inaccesible, es cerca, está ahí todo esto que... Todo eso, no, eso probablemente ahí tengas vegetación, o sea, sea como un bosquecito, algo. Irán no es un desierto, yo les recuerdo que Irán es uno de los productores más importantes de alimento que hay en la región, o sea, no es todo desierto y tienen una cultura agrícola muy importante. Pero quería que fueras un poquito más hacia el sur, tal vez más hacia la boca del estrecho de Hormuz, porque ahí, mira, ¿viste la isla esa que parece un tiburón? Que está en esa, andate hasta ahí cerca, porque ahí tienen una terminal muy importante, Bandar Abbas, ahí está. Fíjate, a ver si la podés ubicar. Sí, ahí, a ver si podemos entrar. No, más allá. Más para arriba, en verdad, perdón. Más para arriba. Ahí está, ¿lo ves ahí? Bandar Abbas, sobre el lado derecho de la... Sí, está acá. Ahí va, bien. Ese es una importante boca de salida de petróleo. Entonces probablemente... Y es una ciudad grandota. Exacto, sí. Y uno lo puede ver, bueno, desde Bandar Abbas también pueden sacar petróleo. Entonces no tiene mucho sentido esto de... O sea, es un gesto político y un gesto simbólico el intentar tomar la isla de Harg. Es como, no sé, el equivalente a tomar Iwo Jima. O sea, no tiene la importancia estratégica que tenía Iwo Jima. O sea, están tratando como de generar eso. Un relato hollywoodense, ¿no? Vamos a tomar la isla. Exactamente, porque además el problema es, mientras que Iwo Jima sí fue el inicio fue un potencial inicio de una invasión a Japón que en verdad requirió un montón de otro laburo, porque no ibas a invadir Japón solamente tomando Iwo Jima, acá no hay chance. Donald Trump piensa despachar 5.000 efectivos a Harg Island, ¿tá? A la isla de Harg. Del otro lado, quiero aclarar algo. Irán tiene, por un lado, el ejército de Irán, que son creo que 300.000, 400.000 efectivos.
Después está la Guardia Revolucionaria, que no es lo mismo que el ejército de Irán, y que tiene una cantidad de efectivos similar. Y después está el Basij, que tiene 25 millones. 25 millones, no me equivoqué, son 25 millones de efectivos. Es un movimiento de... Es como una especie de milicia. ¿No? Son civiles armados, son 25 millones. Del otro lado los está esperando eso. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la isla de Harg si intentan meter tropas estadounidenses ahí? Lo que va a ocurrir es una carnicería. Sí, desde luego, va a implicar la destrucción de una parte muy importante de la infraestructura y probablemente eso haga que retrase un poco a Irán, digamos, no le complique un poco la salida del petróleo tal cual lo venía haciendo, pero no se va a morir por eso. Entonces, no tiene mucho sentido. Más bien, parece que la idea de generar el ataque sobre la isla de Harg es anclar y atascar al ejército estadounidense en una guerra de más largo aliento. Lo cual, ya vemos, significaría que el precio del petróleo esté subiendo permanentemente y que supere ampliamente los $200 el barril, lo cual es un disparate. Entonces, la cosa va más o menos por ahí. Ahora lo que quería ver si lo tenemos por ahí, primo, para terminar, es... Se está empezando a hablar del uso de armas nucleares y sobre todo el uso de armas atómicas. Y se habla como una cuestión de tipo, bueno, pero esto no es mucha cosa, usamos una pequeña arma táctica. Yo quiero aclarar, lo primero que quiero aclarar a este respecto es, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió específicamente a todos los contendientes, y por lo tanto está hablando claramente de Estados Unidos y de Israel, de no utilizar armas atómicas. Por la vía de los hechos esto implica dos cosas. La primera es, está avisando que él no va a ser indiferente, que él no se va a quedar de brazos cruzados viendo como un país ataca a otro con un arma atómica, es abrir la caja de Pandora, o sea que va a hacer algo al respecto. Y la otra cosa entonces es, está poniendo bajo el paraguas atómico por la vía de los hechos a Irán, que es, si a vos te atacan, yo respondo por vos. Ahora cuando veamos el grado de destrucción que genera una bomba atómica chica, como de las consideradas tácticas, vamos a entender por qué pasa esto. Pero sobre todo vamos a ver lo que implica en términos de radiación. Acá nosotros tenemos, quiero explicar un poco cómo funciona esto. Esto es un simulador. Exactamente, es un simulador. Vamos a suponer que vamos a bombardear con la bomba Fat Man, que fue la que tiraron sobre Nagasaki, que es de 20 kilotones, y la vamos a tirar sobre el centro de Irán. Vos decime cuándo la tiro. Nunca me la sentí. Tengo el botón rojo. Ahí va, tirala. ¿Verdad que me están diciendo los milicos retirados que no lo hagan? No le vamos a dar bola. Detonala. Le doy. Dale. Se apagó el bonito. Bien. Me la tiré. Qué cagada. Bueno, ahora te voy a pedir que abras un poquito. Que me perdonen todos los persas. Ahí va. Bueno. Que no soy yo. Fue Ismael que me pidió. Ahí va. En el centro de Teherán, el impacto inmediato genera 115.990 muertes instantáneas. 115.000 en lo amarillito esto. Sí, exactamente. Y después 311.290 heridos de distinta entidad. Algunos son en verdad muertos caminantes. Es decir, que por el grado de lesiones que reciben, en el lapso de 1 año o 2 años terminan muertos. Ahora lo que quiero es que te alejes un poquito el mapa para ver esto. Ahí va. Esa especie de mancha amarilla que vemos que se abre es lo que se llama el área de influencia del aire contaminado. Es decir, el aire contaminado por la radiación se expande según la dirección del viento y lleva esa contaminación hacia una cierta parte del terreno. Por la forma en la que sopla habitualmente el viento en la zona de Teherán, vemos que va hacia el mar Caspio. Ahora, una vez que llega al mar Caspio, lo agarran otras corrientes. Lo que se estipula, de lo que escuché yo decir a algunos analistas, es que una sola ojiva atómica podría llegar a generar serias afectaciones sobre
sobre zonas granjeras en la India, que si vos te alejás un poco más vas a ver la distancia que hay enorme entre Irán y la India, fíjate, ¿no? Entonces, estamos hablando de que una sola bomba de 20 kilotones hace un daño descomunal. Y claro, cuando uno piensa en la cantidad de muertos inmediata, dice, no son tantos, son 115.000, es un montonazo. Muertos en el primer segundo, calcinados en su mayoría, porque el núcleo inmediato de la explosión tiene una temperatura 10 veces superior a la del Sol. Está viendo que, por ejemplo, de la India a Teherán es casi como si fuera de Uruguay a Perú. Exacto. O sea, es más en proporción, ¿no? Exacto, es más o menos eso. Ahora, vamos a ir tirando bombas. Sí, vamos a ir tirando bombas, mismo Teherán, y vamos de una de 20 kilotones, vamos a probar una un poquito más grande, porque no creemos que Israel... quiero aclarar algo, si cae una bomba sobre Teherán, no va a ser una bomba estadounidense, va a ser una bomba israelí, sáquenselo con peine fino, ¿está? Entonces Israel no va a tirar una Fat Man, va a tirar una más grande, entonces te pido que abras ahí las opciones. Sí. Y vayamos a una bomba, a la más grande que tiene Pakistán, que podría ser una referencia. Yo por alguna razón acá lo estoy viendo, después capaz que tengo que reactualizar el enlace. No hay problema. Decime cuál. La pakistaní, hay una que dice, abajo dice, vas a ver que dice Pakistán. China, Soviet, bomba... Corea, después podríamos hacer la prueba con la Tsar bomba. Pakistán, 45. 45 kilotones, ahí está, tirala. La tiré. Perfecto. La tiré. Ahí va. La tiré. Estoy matando. No sé si voy a poder dormir hoy. No, ya maté como 392.000 muertes inmediatas y 1.300.000 personas afectadas y heridas de gravedad. Sí, no podemos tirar una bomba para otro lado después. Sí, para Tel Aviv. O para Estados Unidos. No, sí, pero el otro lugar que se estipula, porque Pakistán dijo que le presta las armas nucleares a... Esta misma tirala en Tel Aviv, a ver qué te dice. Esta misma tirala en Tel Aviv. Después vamos a hacer la prueba con la Tsar bomba y ahí se acaban todas las pavadas, porque esta es un arma de 45 kilotones. La Tsar bomba tiene 50 megatones. Y estoy seguro de que el ejército ruso la tiene, la Tsar bomba. Ahí voy, Dale. Me perdonen. Tel Aviv. ¡Pumba! Están al lado del agua, ya tienen un montón de radiación que se va para el agua. Exacto, sí. Bien. Lo mismo que pasaría con el Pinat, por ejemplo. Exacto. Acá lo que me parece extraño, que probablemente tenga que ver con la densidad, es que la cantidad de bajas, la cantidad de muertos y la cantidad de heridos que produce es significativamente inferior a la de Teherán. Recordemos que la cantidad de la población de Teherán es mucho más grande que la población de Tel Aviv, obviamente. Pero igual estamos hablando de que comparativamente es un montón. De hecho, porcentualmente se lleva la bomba de 45 kilotones, se lleva un porcentaje mayor de población judeo-israelí que de iraníes. Los iraníes son 92 millones y los judíos israelíes son 7 millones. Entonces, 171.000 muertos inmediatos, 356.000 heridos que tienen alta chance de morir en los siguientes 5 años. Si tenemos por ahí... que le mata a todos los colonos juntos, algo así. Sí, si esto lo tiran, por ejemplo, en una zona más cercana a Cisjordania, sí, claro. El problema es que también... digo para emular qué cantidad de muertos. Exacto. Coincide con la cantidad de colonos. Exacto. El problema es que si esto lo tiran más cerca de Cisjordania, también mata a palestinos. Indudablemente un ataque sobre Tel Aviv generaría un impacto de radiación descomunal sobre israelíes y sobre palestinos. Lo hicimos solamente como para que se vea. Yo sigo sosteniendo que Irán no necesita bajo ningún concepto tirar una sola bomba atómica sobre Israel. Y ya para mí está muy claro que el ayatolá, no me acuerdo ahora el nombre de pila.
el nuevo. Bueno, va a mantener la doctrina del padre y no va a quitar la fatua sobre las armas nucleares. Estoy absolutamente seguro, o no al menos durante este conflicto. Irán viene muy bien, o sea, está haciendo un trabajo impresionante demostrando que es mucho más efectiva la misilería como arma disuasoria que el tener armas nucleares. Las armas nucleares te dejan en un punto en el cual vos no las podés usar, y si las usás exterminás el mundo. Los misiles, en ese sentido, vos los podés usar y podés hacer un daño enorme. Acá en el chat hay varios mensajes, algunos tienen alguna confusión de por qué estamos haciendo esto, otros nos piden que no tiremos más bombas en Teherán, y otros ya empiezan a pedir, por ejemplo, acá nos piden a Dimona, por favor, una. Sí. Tienen una en Dimona, a ver qué pasa, dice Pachalandia. Todos sabemos qué pasa. Y sí, claro. No, pero en Dimona no necesitas tirar una bomba atómica. Mojtaba es en verdad. Mojtaba Jamení. En Dimona tirás un Segil o tirás un Fatah y chau. O sea, chau núcleo y una catástrofe nuclear. Yo creo que en verdad tampoco es el objetivo de Irán. O sea, entre otras cosas porque en verdad Irán por una cuestión constitucional tiene que proteger al pueblo palestino. Y si hacen eso, al que ponen en riesgo es al pueblo palestino. Entonces dudo de que las intenciones verdaderas o finales de Irán sean generar una catástrofe nuclear en Israel. No hay dudas de que si recibe varios ataques nucleares, probablemente sea la opción que tome. Pero vemos que ese escenario... ¿Por qué decís varios? ¿Vos decís que si recibe uno...? Porque para mí no... El escenario que los podría llevar a eso, y es el único escenario en el cual puede estar interesado Israel, es en que el ataque no sea solamente con un dispositivo, sino que sea con varios. De hecho, Netanyahu ha hablado de utilizar lo que se llaman armas atómicas tácticas, que tienen una carga explosiva menor. El problema no es la carga explosiva, sino el daño descomunal que hace la radiación. Ahí está el tema. Entonces, es una engañapichanga esto de decir, no, pero no se preocupen porque son solamente 20 toneladas, o sea, 20 tones, ¿no? No se hagan problema, es algo chiquito, no va a ser problema. No, el problema es la lluvia radioactiva, la radiación que deja en el aire, que genera un impacto espantoso, que no podés controlar además. Entonces, ese es el problema. No es el tamaño de la bomba, no es el tamaño de la explosión, sino la radiación que deja. Cuando estos políticos se ponen a hablar de armas tácticas, uno me enferma. Me enferma porque es como que no es el punto. Y están tratando de vendernos un obelisco que luego no van a saber manejar y que los va a matar hasta ellos. ¿Tá? Entonces, no tiene sentido, es absolutamente homicida y suicida decir eso. Entonces queríamos mostrar un poco eso y por eso veníamos generando. Entonces, el único escenario bajo el cual Irán podría sentirse casi que en la necesidad de bombardear Dimona es si recibe no un solo ataque, sino varios de armas nucleares. Por ejemplo, que ataquen Teherán y otras poblaciones, la isla Akarg y todos los demás, con armas tácticas nucleares, que es una de las cosas de las que viene hablando Netanyahu de un tiempo a esta parte. En ese caso yo creo que Irán sí tomaría esa opción, porque además no lo pueden parar directamente. Yo no sé si ustedes vieron el video del impacto del misil sobre las cercanías de Dimona. Fue fulminante, o sea, evidentemente fue un misil hipersónico, la forma en la que entra es absolutamente fulminante, no lo para nada. No hay defensa antiaérea para eso. Para cerrar, a lo mejor podríamos hacer, vamos a hacer una pruebita, vamos a sacarnos las ganas.
Andate, podés irte a Nueva York, podés cargar la localización de Nueva York. ¿Tiró la misma bomba? No, tirá la Tsar bomba, la de 50 megatones, es de las que está abajo. O sea que estamos, tirá una más grande. Sí, la más grande. No tires la de 100, tirá la de 50 megatones. Hay una más grande, de la URSS. Ahí va. Esta. La de 50 megatones. Sí, esta. Sí, ¿La ves dale. ahí? ¿La lees? No. Ahora sí. Bueno, va. Demora un cachito porque está más lejos. Claro. El viento está para adentro todavía, va peor ahí. Bien, ahí va, son 50 megatones. La Tsar bomba es la bomba que probó la Unión Soviética después de que Estados Unidos hiciera el desastre descomunal de la bomba Castle Bravo, que mató una cantidad disparatada de pescadores japoneses que estaban a miles de kilómetros del lugar donde hizo la prueba atómica por la lluvia radioactiva. Y porque fue una bomba sucia. O sea, para mí hubo algo deliberado ahí que hizo que no pudieran controlar la explosión. A continuación de eso, la Unión Soviética detona, hace una prueba que es la Tsar bomba con una cantidad, la Castle Bravo creo que eran 5 megatones y ellos tiraron una bomba de 50 megatones que no generó la cantidad de radiación, pudieron controlar la explosión. Bien, son 50 megatones. Lo que tenemos, fíjense, es más cantidad de muertos en forma inmediata que la cantidad de heridos. Son 7.600.000. Si Rusia ataca con una Tsar bomba el área de Nueva York, que además por lo que estoy viendo, creo que es medio que el área de Manhattan, es la zona más densamente poblada, mata de una a 7.600.000 personas y deja heridas, con posibilidad de morir en el mediano plazo, a 4.194.000 personas. O sea, esto es lo que hacen las armas atómicas y lo que vemos es que la influencia de la radioactividad llega casi hasta Pensilvania, en forma inmediata. Después, por supuesto, se sigue expandiendo sobre el resto del territorio estadounidense. Olvídate, contamina la zona granjera, contamina después más adelante la zona agropecuaria, la zona pecuaria. O sea, una sola bomba ahí haría un destrozo infernal. O sea, chau, deja de existir como sociedad viable de Estados Unidos. O sea, no es juguete realmente, meternos en el baile de las armas atómicas realmente no es juguete, es el fin de la humanidad. Queríamos mostrar esto para que se entienda un poco la gravedad del asunto, porque ahora Nico fuera del aire me comentaba que había tenemos ahora una nueva teoría conspirativa, que es que las bombas atómicas no existen. ¿No? Sí, está toda la vuelta. Es una locura enorme. Ojo, chiquilines. Claro. Agarren otras cosas para conspirar. Claro, exacto. Conspiroñar. Claro, ahí va. Entonces. Por algo el chinito de Corea del Norte hizo la bomba atómica por algo. Exacto. Bueno, ahí dejaron de hablar de él. Claro, la otra vez estábamos comentando en la comunidad reactiva, porque había un compañero. Me falta respeto decirle chinito. Sí, claro, cuando es un coreano. Al dictador de Corea del Norte. Exactamente. Decía, bueno, hablaba un poco de esta postura, de esta cosa teatral que tiene Kim Jong-un de exhibir los misiles y de hacer toda una serie de bravuconadas. Y alguien decía, bueno, como que qué peligro, ¿no? Y yo decía, Kim Jong-un tiene perfectamente claro de qué se trata este asunto. Las bravuconerías de Kim Jong-un con respecto a las armas atómicas es una verdadera estrategia de disuasión que me parece que es muy astuta, porque al hacerse el loco, lo que está diciendo es, vos no te metas conmigo. Claro. Y al mismo tiempo, y digo esto medio en el final, consciente de que es una absoluta falta de respeto, seguramente, por el desconocimiento de todo el tema cultural que decía Sibeki en el antiguo, en el bloque anterior. Es que en este contexto, la postura contraria al arma nuclear del finado Ayatolá, yo si fuera iraní... ¿Qué? Dale, decilo. Me pegaría las pelotas, ¿no? Claro, obvio. Como que diría, Ayatolá, no cagaste con esto, ¿eh?
Claro. Y justo va y se muere. Bueno, Claro. Pero en eso lo que pasa es que... y ahora el ayatolá nuevo, ¿qué piensa? ¿Te acordás que jodíamos que cuando le iban y le preguntaban al ayatolá si podían hacer el arma atómica, tipo padre, el ayatolá respondía, ¿qué fue lo que dije en el 2003? Bueno, ¿sigue siendo lo mismo? Bueno, este ayatolá probablemente diga, ¿qué fue lo que dijo mi padre sobre esto? ¿Que no? Ah, bueno, sigue siendo lo mismo. Lo que espero que se entienda no es una postura casual. Y habla mucho, aunque cueste creer, de la enorme confianza que tienen históricamente los ayatolá sobre el pueblo iraní. La historia lo juzgará. Sí, pero... Porque hay que ver si esto tiene que terminar que sigan existiendo, ¿no? No, es que no hay duda que van a seguir existiendo, porque, bueno, como decía, si ellos no van a existir, tampoco va a existir el resto. Porque el escenario, porque todo lo anterior, recién hablamos de Corea del Norte. Si vas al conflicto Pakistán-la India, tienen 20 bombas atómicas cada uno y se terminó el problema. Sí. O sea, todo indica que el modelo pacificador por excelencia Son las armas atómicas. son las armas atómicas. Pero por sería eso... un caso emblemático y único, porque Cuba no tiene una porque lo cagó la Unión Soviética. Sí. Porque si Fidel Castro hubiera querido tener Exacto. Bien. Entonces sería un caso emblemático, novedoso, de un país que además tuvo la posibilidad de hacerlo. Es que real, palpable. Para mí por eso yo decía la vez pasada en el video anterior. Israel tiene 90 bombas clandestinas. Claro, que es absolutamente revolucionario en términos de disuasión lo que está haciendo Irán, porque lo que está diciéndole al mundo es: no se necesitan armas atómicas para disuadir. Es novedoso, porque inclusive hay que ese corte del oriental, occidental, los chinos tienen un montón de armas atómicas. Claro, obvio. Y no importa Lao Tse. Exacto. La orden vino en un momento y dale que tarde. Claro, acá, y no se la desprenden, ¿no? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, China lo que sí hizo fue bajar el nivel como de disponibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros... China, en un momento como que todos lo hicieron. Sí. Francia tenía inactivas todas las... Exacto, sí. Estados Unidos y Rusia no. Estados Unidos tiene las 1.900 contra 1.400, creo que son. Esas están activas. O sea, eso es apretar el botón y salen. Las otras no, las de China no, las de India no, las de Pakistán no. Costó mucho eso, ¿no? Y el problema es que en verdad Estados Unidos está laburando duro y parejo para restablecer un clima de paranoia nuclear mundial, que fue el que existió en el último tiempo de la Guerra Fría y fue el que terminó, y quiero aclarar esto, el que termina entendiendo cuál es la jugada y que era una locura, y conversando con su contraparte, con su gran enemigo, fue Ronald Reagan. Ronald Reagan fue el que dijo: esto es una locura impresionante, voy a hablar con Gorbachov para parar un poco esto porque no podemos más. Tenían 20.000 bombas atómicas cada uno, ¿se entiende? O sea, no tiene sentido. Y ahí fue cuando empezaron el desarme, las inspecciones, etcétera. Pero estaban en una locura bárbara, y parece que ahora al establishment estadounidense le interesa volver a ese clima de paranoia mundial. Y tiene mucho que ver con que están perdiendo la supremacía sobre el mundo. Entonces quieren volver a instaurar este clima de paranoia nuclear, y por eso es tan importante lo que está haciendo Irán. Porque, por ejemplo, ¿qué arma de disuasión tiene Estados Unidos? Un arma suicida. ¿Entendés? Que es, yo tiro la bomba, pero morimos todos. Claro. Lo que está demostrando Irán es: yo no necesito una bomba y te tiro algo, te disuado de que vos te metas, porque además sabes que te puedo hacer más daño, y soy efectivo. Y hasta puedo regular. De hecho, lo que está pasando ahora es que Irán anunció que terminado el mes de Ramadán va a pasar de una fase de una postura defensiva a una postura ofensiva. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es muy importante. Hasta ahora Irán venía haciendo el famoso toma y daca, es decir, le bombardeaban una instalación nuclear, bombardeó una instalación nuclear, le bombardeaban infraestructura petrolera, bombardeaban infraestructura petrolera. Ahora Irán va a pasar a la ofensiva, y en verdad va a empezar a manejar Irán
la escalada de violencia. Y eso va a ser algo muy significativo, porque además que lo anuncien, es todo un hecho, es muy significativo, diría yo, en la historia militar, tal vez del siglo XIX y del siglo XX, que es que un poder regional le anuncie que va a manejar la escalada bélica, la escalada militar, con respecto a una potencia mundial, es algo que no está escrito, sobre todo pensando en que no cuenta con la superioridad armamentística, sino apelando a un tipo específico de superioridad, que son los misiles y los drones, que le están haciendo la vida a cuadritos a Estados Unidos y a Israel. Entonces, probablemente sea eso lo que termine llevando a que Estados Unidos e Israel no esperen a lograr una salida elegante en la cual puedan decir ganamos y nos vamos, sino a decir, bueno, nos tenemos que ir corriendo, como hicieron en Afganistán. Porque el problema es que ahora por eso va a tomar la posta ofensiva, y realmente por cómo viene dándose la cosa, ya venían teniendo dominio de escalada en la escalada defensiva. Es decir, los ataques en retributivos son mucho más contundentes, le hacen mucho más daño. ¿Te acordás de aquello que hablábamos, que era el tamaño de Irán le permite a Irán absorber más cantidad de dolor? Bueno, eso es lo que están haciendo. Y con respecto, para volver, porque me desvié un poco, me fui por las ramas, a esto que vos decías sobre por qué no cambiar la postura con respecto a las armas atómicas, es porque es eso. Ahora está medio complicado la cosa. Obviamente que ahora es difícil. No, desde luego, no, pero además yo creo que si salen de esta se van a mantener en la misma posición, porque además me parece que hay un objetivo político fundamental que es ulterior, y me parece que en eso es lo que va a ser el gran ejemplo para el mundo, que es, nosotros pudimos disuadir a la principal potencia del mundo, que tiene armas atómicas hasta los dientes, y lo hicimos sin armas atómicas. Entonces es cierto que lo comprobaron varios pueblos anteriormente, ¿no? Porque sí, Vietnam ganó la guerra. Sin duda. Lo que pasa es que la diferencia ahora es, Vietnam lo que hizo fue echarlos de su propio territorio. Acá la diferencia es que Irán... Una paliza le dio de novela. No, sin duda. Le reventó un montón de portaaviones, le bajó una cantidad de aviones que no está escrita, que no se sabe, que era las defensas antiaéreas vietnamitas funcionaban maravillosamente, y los pilotos estadounidenses lo sintieron de una forma espantosa. Ahora, la diferencia con lo que está haciendo Irán es... Vietnam lo que estaba haciendo era proteger su integridad territorial. Entonces todo quedaba circunscripto ahí. Lo que está haciendo Irán es otra cosa. No es solamente defendiendo su integridad territorial, sino que lo que está haciendo es atacar bases militares que están fuera de su frontera, estarán cerca pero están afuera, o sea que está atacando hacia afuera, y además está atacando a otro país, porque lo que está haciendo sobre Israel... los ataques a Israel son sobre suelo israelí. Entonces, ahí lo que está haciendo es, vía aérea, porque un misil es tipo como una especie de nueva fuerza aérea, está atacando territorio enemigo. O sea, se está expandiendo. Pero no es una expansión de carácter, digamos, ofensivo ocupante. Lo está utilizando como arma de disuasión. ¿Y por qué es importante? Porque lo que hace es atacar sobre suelo que está fuera de su territorio. Esa es la enorme diferencia con respecto a esto que vos decías de Vietnam, que sí, que le dio una paliza enorme al ejército estadounidense, que entre otras cosas redundó en el fenómeno de los veteranos de guerra con traumas, con estrés postraumático, cosa que es importante notarlo. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial no tuvieron los niveles de estrés postraumático que tuvieron los soldados que volvieron de Vietnam. Y claramente habla de que
mientras que los soldados estadounidenses que fueron a la Segunda Guerra Mundial sentían un mayor respaldo moral, se sentían más justificados moralmente a la hora de ir a la guerra que los soldados estadounidenses que fueron a la guerra con Vietnam, y eso es un factor que pesa enormemente. Y pesa, por ejemplo, ahora está pesando en que hay divisiones del ejército que están, soldados de divisiones del ejército estadounidense que le están entregando cartas a sus superiores para expresar su descontento sobre esta guerra. Y eso es algo inédito. Ni siquiera había ocurrido con la guerra de Vietnam. Entonces, por eso digo, hay varias cosas que son nuevas y que harían de esta guerra, si viene evolucionando como viene evolucionando, no hay duda que sería no hay duda que sería un cambio absoluto en las doctrinas militares, en el armamento, en las tácticas militares, porque lo que está demostrando Irán es que las guerras del siglo XXI son guerras de drones y de misiles. Y Estados Unidos está peleando una guerra del siglo XX, con aviones y portaaviones. Y lo que está demostrando, entre otras cosas, el que Irán le haya bajado un F-35 a Estados Unidos, es un hecho importantísimo eso. ¿Ya? El CENTCOM, además, es el que confirma que un F-35, lo que dicen es, un F-35 tuvo que hacer un aterrizaje forzoso por un supuesto daño recibido por un arma iraní. Pero no te explican en qué lugar hizo el aterrizaje forzoso y no te explican la entidad del daño. Yo me la juego a que lo que pasó fue que destrozaron totalmente el F-35 y con suerte y viento a favor el piloto salió eyectado y no murió. Es lo que quiero creer. Pero estoy seguro que de ese F-35 no debe quedar nada. Porque para vos poder... es mucho más congruente que el arma que hayan utilizado para hacerlo haya dado directamente en el blanco que le haya dado una parte. O sea, cuando vos haces interceptás al avión para darle, ya tenés toda la información cargada para que el misil con el que lo vas a bajar llegue a destino, por más que el avión se esté moviendo. Y además hay otra cosa que es muy importante sobre eso, que es Irán no está utilizando el sistema GPS, está utilizando el sistema Beidou 3, que es un sistema chino que es mucho más efectivo como geolocalizador que el GPS. Entre otras cosas, eso explica que los ataques iraníes tengan más precisión y que sean totalmente inmunes a la guerra electrónica. ¿Tá? Entonces, hay varios paradigmas de guerra típica del siglo XXI que Irán está estableciendo en esta guerra y que Estados Unidos parece ni siquiera entender. ¿Tá? Por eso digo que esta guerra, así como la guerra en Ucrania mostró la relevancia enorme de los drones y el cambio de tácticas y de doctrina militar sobre el terreno, Irán está llevando esto a un nivel muy superior. Bueno, muy bien. Nosotros, vamos por la cortina. Ahí va. Nos vamos. Perfecto. No sin antes saludar a la gente que escribió lo último. El lunes que viene es turismo. Yo no voy a estar. Muy bien. No voy a estar acá. Te voy a tener en mi casa, pero no acá. Porque aparte está todo el mundo medio en otra en turismo. Sí. Que los hijos, que esto, que la comida, con los hijos. Ahí va. No, a lo mejor yo aprovecho para hacer el informecito de los misiles. El que venís prometiendo. Sí, el que no lo pude hacer para hoy, por motivos de fuerza mayor, pero. Bien, puede estar y le podés colgar aparte. Sí, claro, no, porque además lo voy a hacer un poco como lo pide la hinchada, que sea más breve, más concentrado, con más cantidad de material visual. Porque además hay mucha cosa para decir y tal vez podamos profundizar un poco más en este concepto de la guerra del siglo XXI que está instaurando Acá Irán. dice Washington, saludos compañeros, son la única opción para informarse de lo que pasa en el Medio Oriente haciendo periodismo de verdad. Bueno, demasiado Washington, pero te agradecemos. Sí, te agradecemos enormemente. Muchísimo. Quiero recomendar, ya que estamos, ¿cómo se llama el canal que vos me pasaste la otra vez? El español no me acuerdo ahora el nombre. El gallego. Sí.
¿Cómo es que se llama? O sea, para que lo buscar. Ahí va, porque ese es muy bueno, ese se podría recomendar, es otra opción, además hace actualizaciones más frecuentes que la nuestra. No somos egoístas en esto. No, el tipo sale 3 veces por día, creo, ¿no? Ahí va, exactamente, o sea, es una máquina. O sea, está muy bien. Está en un viaje canal de arena y porla. Ahí va. Después, otro canal. Bueno, Christian Nader ahora, no tanto en Exosapiens, sino en Chamuco TV, creo que es. Miguel Ruiz Calvo. Miguel Ruiz Calvo. Ese es el gallego. Ahí va. Bien, lo recomiendo porque además hace muy buenas actualizaciones y sobre todo creo que tiene como una mirada muy ajustada a lo que pasa. Y me parece que utiliza muy bien los canales de Telegram y eso por otras cosas que he visto. Lo otro que recomiendo, en inglés, pero bueno, que se puede seguir, son dos cosas para tener actualizaciones, pero rápidas y efectivas, son The Cradle Media, se escribe D-T-H-E, Cradle, como cuna, The Cradle Media, en X, y después la cuenta de Jon Elmer, Jon Elmer sin H, en X también, que tiene unas actualizaciones espectaculares. Digo porque en verdad no, o sea, que queremos compartir esto, queremos compartir esto con más gente, para que más gente pueda beneficiarse del análisis. Acá dice que la página Nuke Maps tiene un logo muy sionista. Es que es una página hecha por Ismael. Es que es una página sionista. Para tirar bombas atómicas a la gente. Ahí va. No, lo que pasa es que, primero que nada, es una página hecha evidentemente por un programador judío. No sé si es judío. Creo que ninguna persona de bien hace un tipo de página así. No, claro, pero además otra cosa que es como la otra vez, por ejemplo, leímos un comentario del Segil de un experto en misilería israelí. Sí, hay que leer todo. O sea, lo que espero que se entienda es, uno no está de acuerdo con la parte ideológica, pero lo peor que puede hacer es subestimar y despreciar la capacidad de la persona con la que vos estás en desacuerdo ideológicamente. Es el error que vienen cometiendo el aparato político y parte del aparato militar sionista desde hace décadas. Es el error que vos no podés cometer, que es entender y que es saber discernir de lo que es información calificada de lo que no. Entonces yo por eso siempre, incluso siempre decimos que, por ejemplo, es importante leer la prensa israelí para entender cómo funciona la mentalidad, pero también para entender la información que sale, y de ahí siempre recomendamos los más recalcitrantes, que son el Times of Israel y que son el Jerusalem Post. Es importantísimo leer el Times of Israel y el Jerusalem Post porque te da la mirada del Likud y la mirada de los colonos. Tenés que tomarte una cucharada de aceite antes de mirar. No hay duda. Sí, claro, al principio es duro. Es durísimo. Pero después empezás a darte cuenta cómo leyendo que estás leyendo la mentalidad. Y es muy importante eso, ¿no? No hay que despreciarlo, no hay que dogmatizarse para el otro lado. No. Nosotros no estamos en esa. Bueno, chao, nos vemos. Nos vemos. Pasen bien.